Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte ekitaldi honetara. Lehenengo eta behin ere eskertu nahi dut Izaskun Landaireren presentzia gurekin eta gainontzeko pertsonen presentzia ere oso garrantzitsua baita. Nik uste dut hau oso ikastaro importantea dela eta horrezegatik uste dugu Gasteizko udalatik ahalegin handia egin behar dugula berdintasunaren alde, eta hau bitartekari eraginkor bat da helburu hori lortzen saiatzeko. Beraz, lehenengo eta behin nik eskertu nahi nieke eragile guztiei, teknikari guztiei, zinegotzi guztiei, eta hemen zaudeten pertsona guztiei orain arte egindako lana, olako ikastaro bat mantentzeko azken urte hauetan. Badakigu oso urte gogorrak izan direla, krisi latza pairatu egin dugula eta oraindik pairatzen ari garela, eta alde horretatik ere, hasi nahi nuke nire parte hartzea eskertzen orain arte egindako lana. Eta hori, posible egiteagatik berriro aurten berdintasunaren aldeko ikastaro hau martxan jartzea. Gasteizko udaletik argi dugu hau erronkari nagusinetariko badala, eta beraz ere gure aldetik izugarrizko ahalegina egin beharko dugu datozen 4 urte hauetan berdintasunaren alde lan egiteko, eta hau ez da mugatu behar bakarrik hitzetara, baizik eta ekintzetara ere, eta frogatu behar dugula ekintzekin, frogatu behar dugula gure benetako asmoa berdintasunaren alde lan egiteko. Tokebilek esaten zuen demokraziaren bi aldeak biziren, askatasuna eta berdintasuna. Eta berdintasunik gabe ez dago askatasunik, askatasunik gabe ez dago berdintasunik, eta ez baldin badaude ez askatasunik, ez berdintasunik, ez dago demokraziarik. Eta nik uste dut hori ere, proiektu hori edo esaldi hori edo ideia hori ere aurten edo momentu honetan ere oso baliagarria dela, ez? Por lo tanto, yo quiero, en principio, dar la bienvenida a todas y todos los que estáis hoy participando en esta inauguración de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Lo quiero hacer primero con un agradecimiento de las personas que estáis aquí, especialmente de Izaskun Landaire, que es la representante de Emakunde, pero de todos los agentes sociales que habéis estado trabajando durante estos últimos años en pro de la igualdad, defendiendo la igualdad en Vitoria-Gasteiz, de todos aquellos agentes sociales, de todos aquellos colectivos, de los técnicos y técnicas municipales, de todas las personas concejales y del resto de lo que es el capital social de Vitoria-Gasteiz, que habéis hecho posible que estos cursos se hayan mantenido durante unos años que hemos padecido de crisis importante. Y en ese sentido, mi agradecimiento a todos y todas vosotros. Luego, por otra parte, yo sí que querría recalcar que en estos momentos no solo tenemos que demostrar con hechos o con un gesto como puede ser la inauguración de este acto, sino que también demostremos con hechos a lo largo de estos 4 años que tenemos por delante un reto muy importante, que es el trabajando por la igualdad de derechos y por la igualdad de todas las personas, fundamentalmente también por la igualdad de género. Y decía en euskera que Tocqueville solía hablar que las 2 caras de la democracia son la libertad y la igualdad, que sin libertad no hay igualdad, que sin igualdad no hay libertad y que sin ninguna de las dos es imposible la democracia. Y yo creo que esto es más, está más vigente que nunca, creo que se puede traer perfectamente a los tiempos actuales. Para que haya libertad es fundamental la igualdad y viceversa, ¿no? Para que pueda haber igualdad es fundamental la libertad de todas las personas. En este caso, creo que desde el Ayuntamiento tenemos que trabajar por ello. Quiero terminar antes de dar la palabra a Blanca, la directora de Igualdad, y sobre todo a Marina, que le quiero agradecer que hoy haya acudido a este acto, que vaya a hacer su presentación y que nos dé también su visión de todo lo que es los retos que tenemos para el desarrollo de la igualdad. Pues quiero terminar también con una cuestión que me parece importante y que es el compromiso de toda la sociedad, no solo del Ayuntamiento, sino de toda la sociedad por trabajar por la igualdad. Y en este caso, el trabajo que tenemos que hacer los hombres. Yo creo que también es fundamental que desde el colectivo masculino pongamos en valor el trabajo que se está haciendo desde el femenino y que además intentemos luchar por erradicar gran parte de las lacras que hoy en estos momentos se están produciendo. Me refiero, por ejemplo, a la violencia de género,
que es un asunto en el que es inadmisible, es inaceptable cualquier tipo de agresión física, verbal, y desde luego que es algo en el que los hombres también tenemos mucho que aportar y mucho que decir. Y en ese sentido mucho que mojarnos. Y por otra parte, hace poco, y lo va a estudiar además Marina, el tema de la feminización de la pobreza, ¿no? Yo tuve oportunidad cuando fue como técnico de este ayuntamiento, como sociólogo del Departamento de Intervención Social, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio sobre la feminización de la pobreza y se veía claramente la discriminación que sufren en muchos de los casos las mujeres, ¿no? En puestos de responsabilidad idénticos al que podemos ocupar los hombres. Y en ese sentido, pues creo que nosotros tenemos que hacer una labor muy importante. Termino, como he empezado, con el agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible el mantenimiento de estos cursos por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, por las que estáis trabajando todos los días por la igualdad de género, por la igualdad y la libertad, y por los que estáis haciendo posible que esta ciudad sea una ciudad más justa, más solidaria, más tolerante y más abierta. Y ya quiero dar la palabra tanto a Blanca Guinea, que es la directora del departamento, como a Marina Subirats, a las que invito que suban a este estrado para que puedan hacer su exposición. Eskerrik asko guztioi. En marcha, cada vez tiene mayor espacio en nuestra sociedad y además entendemos que juega un papel estratégico en lo que tiene que ser este proceso de transformación hacia una sociedad más igualitaria. Precisamente Marina, que está hoy con nosotras, nos va a ayudar a tener un punto de reflexión en este proceso de transformación de esta sociedad igualitaria y que con su conferencia de Nada está escrito sobre la evolución de la conquista de la mujer, y efectivamente tanto por escribir que tenemos ahí pendiente, seguro que nos va a dar claves importantes para que nosotros en nuestra realidad cotidiana, nosotros y nosotras lo podamos hacer. Una vez que Marina nos haya dado su visión sobre este asunto de nada está escrito y todo por hacer y mucho por conquistar, daremos un turno de palabra para que podamos compartir reflexiones en torno a las aportaciones que nos ha podido hacer y finalmente nos va a hacer una presentación de la programación de este curso de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, Miriam Artola, de Andaluce, de Musote Potolo Bat. Quiere decir que en la presentación de la anterior temporada, mientras se producía la presentación de aquella programación, ella fue recogiendo una serie de dibujos y de cosas que le sugerían la presentación del anterior proceso de la escuela y que está reflejado en lo que es la carátula de la presentación de este curso que empezamos hoy. Entonces, bueno, me parecía que era importante también señalar pues, la creatividad de las personas, cómo aquella presentación le llevó a establecer esto que seguro que también nos da pista y pauta de cosas que se van diciendo y cómo podamos ir avanzando. Quiero recalcar que el objetivo principal de la escuela es el de avanzar para un mayor empoderamiento de las mujeres, para que su presencia esté en todos los ámbitos de la vida. Esta es la razón fundamental por la que está dirigida a mujeres, precisamente para que su presencia sea cada vez mayor y más igualitaria, por tanto, en todos los ámbitos. Pero también se dirige en alguna parte a los hombres y también abierto a la ciudadanía general, porque hay una cosa que está clara: esta transformación hacia esta ciudad igualitaria o vamos todos de la mano, o participamos todos, o estamos presentes, o si no, la labor, el camino será seguramente más duro, más arduo. Y otro elemento que también queremos destacar desde la escuela es el hecho de que el colectivo de mujeres no es un colectivo homogéneo. Es un colectivo pues eso, muy diverso y que por eso en su programación esta escuela ha querido tener en cuenta toda esta diversidad que existe en lo funcional, en la etnia, la diversidad sexual, la identidad de género, de país,
de edad y de ocio vital. Es decir, que en todos los ámbitos, esa diversidad que en el ámbito de las mujeres se da, puedan estar reflejados en lo que es toda la programación de esta Escuela para la Igualdad. Los detalles de toda esta programación, como os digo, nos la dará al final Miriam, no le voy a cambiar, Miriam Artola, que yo tengo cierta facilidad para cambiar de nombre a las personas. Y ya sin más voy a pasar a presentaros a Marina, que creo que no necesita mucha presentación porque es bastante conocida en estos ámbitos, pero yo os voy a leer su currículum porque creo que es relevante y que es importante que conozcamos cuál es pues un poco su currículo en este ámbito para que veamos la experiencia que tiene y que es también un poco idea de todo lo que nos puede aportar como claves para la reflexión en este proceso que hablamos transformador de nuestra sociedad. Marina estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y sociología en la EFE en París y se doctoró en 1974. Fue profesora de sociología en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrática de sociología a partir de 1992. En la actualidad es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido docente, pero sobre todo investigadora en Barcelona, en París, en Wisconsin, en Berkeley, en Londres, y sus temas de investigación están siempre relacionados con la estructura social, la educación y los géneros. Ha publicado diversos libros sobre estos temas, entre ellos Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, en el 88, en coautoría con Cristina Bruyet. Con diferencia, las mujeres frente al reto de la autonomía, también en el 98, Mujeres y hombres, un amor imposible, en el 2007, en coautoría con Manuel Castells. Y Balones, ¿no? Balones fuera, efectivamente. En coautoría con Amparo Tomé. Barcelona, de la necesidad a la libertad, las clases sociales en el umbral del siglo XXI y Forjar un hombre, moldear una mujer, el último, la obra más reciente de Marina. De 1993 al 96 fue directora general del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y durante este periodo fue también presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en la Unión Europea y coordinadora de la delegación de la Unión Europea en la cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing. De 1999 a 2006 fue concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y de 2005 a 2012 miembro del Consejo Escolar del Estado. Y actualmente sigue trabajando en sus temas de investigación y especialmente en la coeducación, como miembro del Grupo Coeducación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego en Internet podéis encontrar cantidad de vídeos y de documentación sobre toda la obra y las aportaciones que Marina está haciendo en este importante campo de la igualdad y también de la educación, que van necesariamente muy ligados. Así que, sin más, Marina, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Blanca. Lo siento porque este currículum empieza a ser muy aburrido. Disculpad. Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, vamos a hablar... Hoy no voy a hablar... ¿No se oye bien? Atrás sí, ¿será? Oh, ahora. Perdón. No sé si me habéis oído. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y os voy a hablar, efectivamente, de esta idea de, bueno, nada está escrito. ¿Qué quiere decir? Si lo que hacemos las mujeres avanza, pero puede retroceder. ¿Por qué? Pues porque, mirad, cuando estudias qué ha pasado con las mujeres, y siempre es como si en el pasado no hubiera habido ninguna que hubiera hecho nada diferente de ocuparse de su familia, de tener criaturas, de cocinar, etc. No había mujeres que hicieran cosas. Bueno, luego cuando te pones a investigar, resulta que hay cantidad de mujeres que en el pasado han escrito novelas, poesías, obras de teatro, han pintado, han hecho ciencia, han investigado.
simplemente no nos acordamos de ellas. Son borradas por la historia, sistemáticamente. O sea, yo muchas veces he dicho, bueno, claro, los hombres han escrito en piedra y encontramos las lápidas romanas o encontramos, antes de esto, pues encontramos las escrituras de los hititas o encontramos donde se cuentan las hazañas de tal príncipe, de tal guerrero. Estaba en piedra, lo podemos leer 4000 años más tarde. Lo que hicieron las mujeres desapareció, se borró, incluso cuando eran cosas muy notables. Por ejemplo, en la Edad de Oro, en el siglo de Oro español, de la literatura, había una mujer que era muy conocida, era dramaturga, era tan conocida como Lope de Vega y tan famosa. Lope de Vega ha llegado hasta nosotros, lo seguimos considerando un gran autor del siglo de Oro español. Esta mujer desapareció. Solo la hemos recuperado yendo a bibliotecas perdidas, es decir, solo a través de una investigación muy sistemática. Y bueno, la recuperamos en un momento y ha vuelto a desaparecer. Está en algún libro más moderno y punto. Esto nos demuestra hasta qué punto lo que hacemos las mujeres es frágil. No se inscribe en la historia. Se inscribe en cierto modo en la cultura y se inscribe en cierto modo en la sociedad. Si nosotras no cuidáramos a las personas, si no tuviéramos criaturas, si no nos dedicáramos a ocuparnos de los demás, pues efectivamente la sociedad habría desaparecido. Por lo tanto, el trabajo de las mujeres, como mujeres incluso, digamos, en términos de lo que se ha establecido como propio del género, es fundamental. Sin embargo, no hay relato, o hay poquísimo relato. Y muchas veces el relato que nos queda es el relato que han hecho los hombres. Por lo tanto, no con la voz de las mujeres, sino con la voz de los hombres, que efectivamente no es la misma. Entonces, cuando consideramos lo que ha pasado, digamos, en los últimos 50 años aproximadamente, que ha sido pues, el renacimiento del feminismo y la transformación, la gran transformación que el feminismo ha hecho en el mundo, constatamos, y ahora os hablaré de ello, que muchas cosas han cambiado. Incluso cosas que nos pueden parecer irreversibles. Bueno, esto ya no va a volver atrás. Y mirad, puede volver atrás. Puede volver atrás y algunas cosas ya están volviendo atrás. De modo que el esfuerzo de las mujeres por el cambio tiene que ser constante. Aún no hemos alcanzado la transformación suficiente de la sociedad para que esto vaya solo, para que esté inscrito en el ADN social, que entonces ya se reproduce por sí solo. No, el ADN social sigue siendo androcéntrico, considerando que lo importante es lo que hacen los hombres, lo que dicen los hombres, lo que ocurre a los hombres, y que el hombre es lo universal. Siendo lo universal, no es necesario hablar de nada más. Este es el ADN de nuestra cultura y de nuestra sociedad, todavía. ¿Tiene alguien la culpa de ello? No, es una herencia de la historia. La cultura se ha formado a través de la historia y hoy no voy a entrar en esto porque no nos da tiempo para todo, pero desde luego sabemos que en otros momentos históricos esto tuvo sus razones de ser. Se puede entender, no sé si justificar, pero sí entender. Sin embargo, hoy lo que nos pasa es que esta cultura androcéntrica es un peso muerto, es algo que arrastramos, pero que más bien está dificultando nuestra vida, con lo cual tenemos que cambiarlo. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que ha pasado y en qué momento nos encontramos. Mirad, a partir de mitad del siglo XX, aproximadamente ha habido muchos momentos de feminismo en la historia. Muchas veces los momentos de feminismo en el pasado han llevado hasta una cierta transformación en las clases altas. Pero después ha habido algún acontecimiento que ha borrado la posibilidad del cambio más global. Por ejemplo, se sabe ahora que previamente a la Revolución Francesa había unos grupos en la aristocracia francesa en los que los hombres estaban cambiando ya y estaban aceptando una visión mucho más femenina de la vida. Sin embargo, la Revolución Francesa, que en tantas cosas pues, nos parece un modelo, nos parece que es casi el comienzo de nuestra vida moderna, por así decir, de nuestra sociedad moderna,
lo que hizo fue cortar de raíz el cambio de la sociedad, la feminización posible, y volver a una sociedad totalmente centrada sobre lo masculino. Y esto quedó olvidado. Cuando los hombres se pelean entre sí, todos los avances de las mujeres quedan para luego. Esto es lo que hemos vivido, por ejemplo, la etapa previa a la transición en España, el tiempo de la lucha contra el franquismo, pues esto nos tuvimos que enfrentar con ello. ¿Por qué? Porque estábamos en los partidos políticos clandestinos, con muchas dificultades, y cuando empezamos a plantear reivindicaciones propias de las mujeres, nuestros compañeros nos dijeron, bueno, claro, en la democracia todo esto se resolverá, pero ahora no tenemos tiempo para esto. Hay algo más urgente, echar a los franquistas. Paramos todas nuestras reivindicaciones porque había una urgencia. Y sabíamos, porque habíamos empezado a leer la historia, que si dejábamos pasar esta ocasión, después nunca sería el momento apropiado para nuestros temas, porque siempre habría algo mucho más urgente, ¿verdad? Entonces, todo esto lo digo para que veáis que, a diferencia de lo que creen muchas mujeres jóvenes que piensan que la igualdad está conseguida y que ya no necesitan luchar por eso y que, bueno, esto es una cuestión de las abuelas o de las madres, pero que ellas ya no necesitan, sí necesitan seguir luchando por este tema, porque si no puede haber un retroceso y en parte lo está viendo, como os explicaré. Bien, como os decía, pues se dice a veces que se pone una fecha, quizá lo sabréis esto, que es 1963, el libro de Betty Friedan. Bueno, es un símbolo, pero más o menos en ese momento, digamos, surge de nuevo la cuestión femenina, la cuestión del feminismo, del estatus de las mujeres en el mundo. Y a partir de aquí empieza un movimiento, en España llega en los 70, España está en ese momento en una situación pues, especial porque no hay democracia, etc. Pero, en fin, es algo que en los 60 ya se tiene una difusión importante en el mundo y a mitad de los 70 más o menos, digamos justo en el momento en que empieza el cambio político, llega también a España. Y es un movimiento social que parte de las mujeres. Y comienza como un movimiento social, las reivindicaciones. Si veis exposiciones de esa época, son las manifestaciones en la calle para pedir el divorcio, en el caso español, en otros países pues por otras cosas que no tenían, para pedir la igualdad, para pedir igualdad de salarios, para pedir toda la serie de cosas que hacían que las mujeres tuviéramos una vida mucho más reducida y mucho más, digamos, dominada por los hombres, porque socialmente estaba así, y estaba así por ley, en muchos casos, ¿verdad? Por lo tanto, el comienzo es un comienzo del movimiento de mujeres, desde la base. Ahora, sucede algo muy interesante, que es que este movimiento de mujeres tiene tanta fuerza que obliga a crear instituciones para hacer políticas de igualdad. Entonces, no es solo el movimiento, sino que inmediatamente comienza otro proceso, que básicamente, porque esto os lo voy a explicar muy resumidamente porque no tenemos mucho tiempo, pasa por las conferencias mundiales de Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas comienza ya a tener unas reuniones anuales de lo que se llama la unidad de la mujer y entonces ahí se empieza a discutir qué pasa con este tema que ha surgido, ¿verdad? Y a partir de aquí hay una primera conferencia en el año 75 en México, una segunda conferencia en el 80 en Copenhague, una tercera en Nairobi en el 85 y una cuarta conferencia en Pekín. Estas 4 conferencias dan un gran impulso a la construcción de instituciones gubernamentales que tengan como misión específica hacer políticas de igualdad. Por lo tanto, es algo que asumen los Estados. ¿Todos los Estados? No. Por supuesto que hay muchas diferencias. Hay diferencias en el mundo, después me referiré un poco a ello. Pero en el mundo occidental, incluso en España, tenemos en este periodo toda una serie de instituciones que se crean destinadas a impulsar las políticas públicas para conseguir la igualdad. Y esto
tuvo un gran efecto. Esto tuvo unas grandes consecuencias. Siempre pensad que basado sobre caminar sobre dos patas. Siempre es muy importante que los avances se hagan sobre dos pies. El pie fundamental es el movimiento de las mujeres, las asociaciones de mujeres, las manifestaciones de las mujeres, las protestas de las mujeres. Si eso se para, generalmente se para también lo institucional. Pero el movimiento en sí mismo tiene mucha dificultad para llegar a desarrollar cambios, impulsa cambios, pero claro, estos cambios necesitan de instituciones que los lleven a cabo, necesitan de recursos, necesitan de reconocimiento, necesitan de toda una serie es decir, de lo que es hacer políticas, de instituciones que puedan hacer las políticas. Entonces, cuando tenemos las dos cosas, las mujeres empujando y las instituciones haciendo las políticas adecuadas, es cuando las cosas avanzan. En esa época, pues en los años 80, fue cuando se fueron creando en España los institutos de la mujer. Se creó Emakunde, yo recuerdo muy bien las primeras reuniones con Emakunde, la primera directora a la que he visto a veces. En fin, se creó en Cataluña el instituto, primero se creó el Instituto de la Mujer del Gobierno de España, después se creó en Cataluña, se creó en Andalucía y se fueron creando institutos. No todos tenían el rango de instituto, algunos eran servicios, etc. Bueno, y esto permitió grandes avances. Entonces, después os hablaremos más directamente de estos avances, pero quería explicaros un poco primero la evolución que ha habido, ¿no? Hasta la conferencia de Pekín es algo que va creciendo. Es un impulso cada vez más fuerte, cada vez más mujeres, cada vez más seguridad, cada vez más ideas, cada vez más reivindicaciones, cada vez más los gobiernos se sienten obligados a hacer algo, porque se les pide cuentas. Cada vez se ven más obligados a firmar acuerdos internacionales que tendrán que cumplir en el sentido de promover la igualdad. Pekín representa un poco el momento máximo, Pekín 1995. Como os he dicho, pues yo fui la coordinadora en ese momento, porque yo estaba de directora en el Instituto de la Mujer, y fui la coordinadora de la Unión Europea, porque por un azar, pues España tuvo en ese momento la presidencia europea y por lo tanto era la encargada de hablar por toda la Unión Europea. Por lo tanto, esto implicó poner de acuerdo primero a la Unión Europea, en ese momento éramos 15 países, y luego pues llevarlo a Naciones Unidas, a todo el debate con Naciones Unidas. Entonces, bueno, era muy interesante ya el debate con la Unión Europea, porque había algunos países que ya habían avanzado más, que eran los países nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, habían avanzado más. Entonces, habían avanzado tanto que incluso Noruega, fueron las mujeres que en Noruega votaron no entrar en la Unión Europea, porque sabían que si entraban en la Unión Europea perdían posibilidades. Algunas de las cosas que habían ganado en su país serían, digamos, eliminadas o retrocederían. Y entonces fueron las mujeres las que, de una forma más masiva, votaron en contra de la entrada en la Unión Europea. Entonces, la Noruega, no estaba, digamos, pero teníamos mucho contacto, evidentemente, con Noruega. Y era muy interesante porque esas mujeres tiraban de todos los países. Y efectivamente, la Unión Europea fue el grupo, digamos, con más fuerza, acompañado de Estados Unidos, de Japón y de Nueva Zelanda y algunos otros países. Pudimos avanzar bastante en los términos de decidir los derechos de las mujeres. Sin embargo, allí ya surgió un obstáculo muy importante, que ha sido el que después ha ido, digamos, carcomiendo un poco la base de las políticas de igualdad. Tuvimos claramente, esto es algo que podéis consultar en los libros y hay artículos y en todas las crónicas del momento, claramente vimos que se unían las iglesias, básicamente la Iglesia Católica y el Islam, para
frenar el avance de las mujeres. Esto fue absolutamente, no es que yo, digamos, tenga un prejuicio contra nadie, es que eso fue así y está documentado. Ya desde los momentos previos a la conferencia, porque tuvimos muchas reuniones en Nueva York previas a la conferencia, bueno, pues la Iglesia a través de los países que representaban o que incluían a personas directamente vinculadas a la Santa Sede y el Islam, se negaron a aceptar el término género. Bien, no sé si conocéis la terminología sexo-género, imagino que sí, solo dicho muy rápidamente. Sexo-género es un par de conceptos que nos han permitido separar lo que puede ser biológico de lo que es social y cultural. Porque durante muchos años se creyó que ser mujer, pues se nace mujer y luego, claro, ya está en la naturaleza de las mujeres el cocinar, el limpiar, el estar siempre ocupándose de los demás, porque ser mujer es eso. Claro, el cambio solo era posible si rompíamos ese concepto, porque si se nace mujer y se actúa así toda la vida, porque ya lo llevas en tu naturaleza, pues no vamos a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, era muy extraño porque había muchas mujeres que se habían rebelado contra esta forma de vida, con lo cual no estaba tan claro que por naturaleza todas las mujeres fuéramos así. De modo que hubo que encontrar, esto lo definió ya Simone de Beauvoir, pero no dio el término género, pero ya ella lo explica en El segundo sexo, en el año 49, y después, en los 70, surge el concepto de sexo-género para ver que hay dos elementos. Uno, que efectivamente está basado en la naturaleza, y a eso le llamamos sexo, y otro, que es cultural y social, que es lo que llamamos género, que son los modelos que toda sociedad tiene para regular los comportamientos y las formas de ser de hombres y mujeres. Les guste o no les guste, y con sanciones muy duras, ¿verdad? Bien, pues claro, esta dicotomía permite pensar que si cambiamos la sociedad y cambiamos la cultura, las mujeres pueden actuar de una manera diferente de cómo habían actuado hasta entonces, porque no era algo que estuviera en nuestras células. Por lo tanto, era necesaria esta distinción. Y aquí es donde las iglesias se ponen absolutamente en contra. Y dicen, no, género es una palabra degenerada en el sentido que implica que entonces se pueden aceptar las relaciones sexuales con animales, es el animalismo, es la pederastia, una cosa que es absolutamente errónea y, digamos, de mala fe en el fondo, porque, bueno, pues basta con consultar las definiciones como para ver que no tienen nada que ver con esto. Pero esto es una manera de oponerse a la posibilidad del cambio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es oponerse a que las mujeres sigamos avanzando en este cambio. Entonces, a partir de ahí, en la conferencia de Pekín, pudimos avanzar bastante todavía, con algunos límites. No conseguimos que se aceptara los derechos, el concepto de derechos sexuales y reproductivos. Queríamos que se dijera que las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos, lo cual implica que toda mujer puede decidir sobre su cuerpo, sobre su maternidad, sobre su sexualidad, sin que nadie pueda imponerle nada. Quedó dicho que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, pero no en términos de derecho como tal. Eso fue el límite de lo que no se pudo ganar. Pero se ganaron muchas otras cosas. Pero claro, una cosa es lo que se acuerda en un papel y otra cosa lo que pasa luego en la sociedad. La realidad es que las consecuencias de aquella conferencia, en muchos sentidos, fueron muy positivas, sobre todo para mujeres del tercer mundo, o digamos, no tanto el mundo occidental, sino en América Latina, por ejemplo. Fue muy importante para muchas asociaciones de América Latina decir, oye, es que nuestro país se ha comprometido a esto. Entonces exigimos que el gobierno lo haga. Pues cosas como, no sé, el divorcio, el aborto, toda una serie de cosas que costaron
años en muchos casos, ¿verdad? Pero que fue, digamos, el cable del que pudieron avanzar muchas asociaciones en América Latina. Bueno, pero de todos modos, a partir de ahí, digamos, toda la parte que se había opuesto a los avances empezó a trabajar. Y empezó a trabajar, pues, infiltrándose en los gobiernos, convenciendo a los gobiernos, incluso, en muchos casos, ocupando los puestos en las instituciones de igualdad y frenándolas. Frenándolas o cambiando, en gran parte, pues, digamos, sus cometidos. Entonces, ¿qué ha pasado? En los 20 años, porque este año se han celebrado los 20 años de la conferencia de Pekín, claro, con un balance muy pobre, porque la conferencia misma había dicho que 10 años después, es decir, en el 1205, se celebraría otra conferencia para ver los avances. Y en el 1215 se suponía que habría otra, aunque esto no quedaba dicho en aquel momento, ¿verdad? Bueno, pues en el 2005 no se celebró y en el 2015 tampoco se ha celebrado. ¿Y sabéis por qué no se ha celebrado? Pues porque las propias asociaciones de mujeres han dicho, mejor que no se celebre. ¿Por qué? Hoy tenemos una situación en la cual muchas de las cosas que se aceptaron hace 20 años, hoy no se aceptarían, serían borradas. Y por lo tanto íbamos a retroceder respecto a los derechos que fueron reconocidos desde 1975 a 1995. Con lo cual el panorama en el mundo es peor, digamos, para el avance de las mujeres, porque no tenemos el apoyo de las máximas instituciones mundiales, como es Naciones Unidas. Ciertamente este año se ha celebrado la reunión en Naciones Unidas, pero las personas que han asistido a la reunión, he hablado con algunas de ellas, me han contado la inmensa decepción. Es decir, había ya un papel redactado, un documento redactado, antes de que se celebrara la reunión. Y casi no hubo discusión, se aceptó aquel documento, pasó aquel documento, es decir, no hay en este momento una voluntad política a nivel mundial real para que se siga produciendo este avance de las mujeres basado en asociaciones por una parte y en instituciones por la otra. Con lo cual, bueno, depende de cada país. La Unión Europea también afloja, también ha aflojado bastante. ¿Por qué? Pues porque el ambiente ya no es el de ese empuje que hubo en aquellos 20 años. Con lo cual, la propia Unión Europea sí hace recomendaciones, hace reuniones, pero digamos no con la intensidad con que lo vivimos en la etapa que va del 75 al 95. Entonces depende de cada país. Bueno, me voy a referir rápidamente un poco al panorama mundial y después pasaremos a ver algo de la situación en España. El panorama mundial es evidentemente muy diverso y es muy difícil de generalizar qué ha pasado con las mujeres. Digamos que hay como 3 grupos de países. Lo que podemos llamar el mundo occidental, en el cual evidentemente Europa pues, está comprendida, ha habido avances. Había una dinámica y esa dinámica ha seguido. No tanto por las instituciones, sobre todo por las asociaciones de mujeres que han seguido peleando. Las instituciones han ayudado en algunos casos con recursos, pero digamos, las instituciones no han protagonizado, no han sido la vanguardia, hablo en general, por supuesto hay excepciones, no han sido tanto la vanguardia de los avances. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, ha habido 2 cosas que salieron también de la reunión de Pekín que son importantes, que fueron como 2 palabrejas de estas mágicas, ¿no? Una era el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento, no nos gustaba nada esta palabra, porque el empowerment, bueno, ¿cómo lo traducimos? Bueno, empoderamiento. Es evidente que ha habido un empoderamiento de las mujeres en el mundo occidental en esta etapa. Fijaos, algo muy, muy, muy claro.
Bueno, hoy, por ejemplo, en las elecciones que tuvimos últimas en mayo, en las municipales, hay gran cantidad de mujeres en las candidaturas. Y no solo gran cantidad de mujeres. En mi ciudad, en Barcelona, por primera vez en la historia de 2000 años que tiene Barcelona, tiene una alcaldesa. La primera vez en la historia. Y se acepta como normal. Es decir, se habla de Ada Colau por muchas cosas, pero no porque sea una mujer, digamos. No es esto lo que llama la atención. Puede llamar la atención, digamos, su procedencia política, su manera de actuar, pero el hecho de que sea mujer no ha causado ningún trastorno. En Madrid, por ejemplo, bueno, en Madrid sí, había habido ya una alcaldesa que no había sido una alcaldesa elegida como tal, porque Ana Botella sustituyó al que era el alcalde en aquel momento. Entonces, pero ahora ya ha habido una alcaldesa, digamos, elegida, y, bueno, no fue la que tuvo más votos, pero es que la que tuvo más votos y que no fue alcaldesa también era una mujer. Y eso es aceptado por la sociedad. Y en muchísimas ciudades y pueblos de España, en este momento, hay mujeres alcaldesas. Hace años ya que las hay, pero cada vez más. Recuerdo, por ejemplo, que en Cataluña, en la primera legislación, en el primer mandato municipal democrático, hubo solo un 6% de mujeres en las listas. Hoy estamos, pues, cerca del 50%, entre el 35 y el 50%. Porque en muchos casos se exige ya la cremallera. Lo que ocurre es que en la cremallera suele ir primero un hombre. Claro, en los casos que solo sale uno, sale el hombre, lo cual te acaba otra vez, digamos, desnivelando la balanza, ¿verdad? Pero las mujeres estamos ahí. Estamos por debajo del 50% todavía, pero acercándonos. En el caso, por ejemplo, de las empresas, es mucho menos claro. Hay una minoría de mujeres, todavía muy minoritaria, que ha llegado a la dirección de las grandes empresas. Pues Ana Botín, en fin, pero muy minoritario. Es mucho más difícil en las empresas porque al final en las elecciones el voto es popular, la elección es popular. En las empresas es cooptación por parte de los compañeros. Y entonces la cooptación, los hombres suelen cooptarse. No por nada, sino porque no nos ven. Es así, esto lo puedo asegurar. Yo he estado 7 años en el Ayuntamiento de Barcelona y era algo impresionante. En la lista estábamos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Bueno, después se repartían los cargos y en el plenario nos sentábamos por orden, primero nos sentábamos por orden de lista, ¿no? Por lo tanto, un hombre y una mujer. Pero luego iban nombrando los cargos y eran los hombres los que tenían los cargos. Y entonces iban pasando a sentarse los primeros en la fila. Y entonces iban quedando primero todos los hombres juntos y detrás todas las mujeres. Y un día se lo dije al alcalde. El alcalde, los plenarios son muy pesados y pasábamos a veces pues 15 horas ahí en el plenario y el alcalde se sentaba enfrente, evidentemente, ¿no? Nos tenía ahí delante. Y un día le dije, ¿te has dado cuenta de que todos son hombres? Y después venimos las mujeres. No, no puede ser, no. Si estabais en la lista una, ni se había enterado. Con las horas que había pasado enfrente. No se dio cuenta. Y era verdad, era verdad. ¿Por qué? Porque lo normal es que estén los hombres, con lo cual, si no están entre los primeros puestos, pues no es nada raro si no están las mujeres en los primeros puestos, ¿entendéis? Entonces la cooptación es lo mismo. No es que digan las mujeres no. No, es que en cuanto piensan en alguien, las mujeres hacemos lo mismo. Yo me di cuenta después de muchos años de trabajar en estos temas. Un día estaba pensando en quién podía, en buscar personas que colaboraran conmigo en una investigación. Y entonces estaba yo pensando en mis estudiantes y me di cuenta que mentalmente estaba repasando a los chicos. Y cuando entre los chicos no encontré ninguno que me pareciera que era adecuado, pensé en las chicas y me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo. Y hacía años que yo trabajaba en esto. Pero aquí tenemos reflejos, tenemos toda una serie de prejuicios
que continuamente surgen sin que nosotros seamos conscientes de ello. Es como el pensamiento automático, ¿verdad? Yo estoy hablando y no estoy pensando en cada palabra que digo. Es como que lo tuviera grabado dentro y ya va apareciendo. Bueno, pues esto igual, son los hábitos. Y en los hábitos tenemos posponer a las mujeres. Entonces, esto es lo que pasa en las empresas. ¿Qué ha pasado con el empleo? Mirad, no sé yo en el País Vasco, pero en Cataluña, en un primer momento, hace 3 años, un primer momento de crisis, cayeron sobre todo los empleos masculinos, por primera vez, porque eran la industria y la construcción. Entonces, por primera vez nos encontramos con que el porcentaje de paro masculino era más alto que el femenino. Bueno, pues enseguida se cambió. ¿Por qué? Porque puestos a elegir entre un hombre y una mujer, mal pagados los dos, por supuesto, se va a elegir al chico. Siempre es como que tiene más prestigio, tiene más garantías, luego no va a tener niños, no va... ¿Ves? Eso sigue así. Por lo tanto, ¿hemos avanzado? Sí, pero no estamos en la igualdad, estamos lejos de la igualdad. Y como no hay suficientes políticas de igualdad, pues resulta que estas cosas no se corrigen. Efectivamente tenemos leyes de igualdad. La ley de igualdad que se hizo en España en el 2007 es una excelente ley en muchos aspectos, pero las leyes están ahí. Luego la vida cotidiana, claro, o tienes aparatos de realmente, digamos, gente que lo pueda estar vigilando, o pues de otro modo no se cumple y punto. Entonces, ¿se han empoderado las mujeres? Sí. Ha habido muchos cursos, ha habido muchas mujeres mayores que, digamos, han entendido que podían salir de casa y no pasaba nada, que podían irse con las amigas, que si no hacían la comida no pasaba nada, y que podían ser ellas y decidir ellas y controlar ellas su vida. Esto no había pasado nunca, es muy importante. Pero la igualdad no la tenemos todavía. Hubo una segunda palabra importante que se difundió mucho también y sobre la que quiero deciros algo en Pekín, que fue lo que se llama transversalizar, otra palabreja. En inglés es el mainstreaming, que tampoco sabíamos muy bien cómo traducir. Bueno, al final quedó transversalizar. ¿Qué significaba esto? Mirad, esto significaba lo siguiente. Al principio habían surgido, como os he explicado, estas instituciones como los institutos de la mujer, Emakunde en el caso de Euskadi, y otras, pues, no solo en España, sino también fuera, que estaban diseñando políticas de igualdad. ¿Qué pasaba? Y esto nos dimos cuenta enseguida. Yo estuve efectivamente 3 años en el Instituto de la Mujer dirigiéndolo y nos dimos cuenta enseguida. Bueno, habría que hacer coeducación. La educación que tenemos hoy sigue siendo sexista. Hay que cambiar la educación. Bueno, vamos a hacer unos materiales. Claro, pero estos materiales los repartimos entre nuestras amigas o en unas cuantas escuelas. Esto no soluciona nada. Esto tiene que llegar a todas las escuelas del país, porque si no, puede tener primero un tiempo en unas cuantas que lo pruebas, haces la puesta a punto, el ensayo, pero luego ya una vez que has llegado a ver un producto adecuado, pues es para todo el país, no es para que vayas solo a 4 escuelas. Pero claro, los institutos no tienen poder sobre las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que los ministerios de educación o las consejerías de educación, en este caso, asuman como propio el hacer coeducación. O asuman como propio, en el caso de la sanidad, pues se detectó cosas importantísimas. Por ejemplo, que era muy importante hacer pruebas a las mujeres para detectar los posibles cánceres de mama. Claro, pero los institutos de la mujer no tenían el dinero como para hacer esto, ni el personal, puesto que no disponían de médicas, ni de las terminales en las cuales se hacen los screenings y se hacen las pruebas. Entonces, esto tiene que asumirlo la Consejería de Sanidad o el Ministerio, como esté organizado en cada sitio. Y así sucesivamente, y es lo mismo en el trabajo y lo mismo. Entonces, el mainstreaming quería decir, la transversalidad quería decir esto,
que toda la sociedad, todas las instituciones sociales asumieran estos impulsos que les estaban llegando desde los organismos propios que hacían las políticas de mujer. ¿Qué pasó? Que en algunos casos se dijo, bueno, pues ahora ya se encargan los ministerios, ya no necesitamos la institución que se encargue. Y eso ha sido un desastre. De hecho, en Pekín se dijo que necesitábamos las dos cosas, las instituciones propias y la red que luego difundiera. Pero en cuanto se dice, bueno, ya está en la red, pues ya no se necesita la institución propia. Se le baja el presupuesto o se la hace desaparecer. Y entonces no circula nada. Muchas veces yo lo he explicado esto con la imagen de el corazón y el sistema circulatorio. Si tienes un corazón sin sistema circulatorio, el corazón impulsa, pero esto no llega a ninguna parte. Si tienes el sistema circulatorio sin el corazón, por allí no circula nada. Para que funcione necesitas una cosa que esté empujando y el sistema luego de distribución. Por lo tanto, es importantísimo mantener estas dos partes, ¿verdad? Bueno, pues esto no se ha hecho, como os decía, y esto ha implicado retrocesos importantes. Vamos a ver, si hablamos en términos, primero os hablaré solo un momento, en términos de todavía institucionales. En términos institucionales nos encontramos con que nuestro país, España, ha retrocedido enormemente en los últimos años. No solo el Instituto de la Mujer pues, está escondido en el Ministerio de Sanidad, que no se sabe por qué razón tiene que ver lo de la mujer y la igualdad con la sanidad, como si se tratara de una enfermedad, lo del ser mujer. Bueno, pues ahí está escondido, prácticamente olvidado y sobre todo no aparece nada. Es más, un día hablé con la actual directora y me dijo, no sé qué hacer porque yo creo que lo tengo que eliminar. Y yo le dije, mujer, ¿tú crees? Todavía hay mucho que hacer y tal. Bueno, pero no, porque... Bueno. Y luego intentó eliminarlo. Lo que pasa es que desde la Unión Europea se le dijo que no podía eliminarlo, porque la Unión Europea reúne a estas instituciones y entonces alguien tenía que mandar a España, si no quería quedar como un país, digamos, tercermundista que no ha entendido qué pasa, ¿verdad? Entonces no se ha eliminado, pero claro, hay una manera de que las instituciones dejen de funcionar. Tú les quitas el presupuesto y les quitas los cargos y el personal y pues ya está. Puedes mantener el rótulo en la puerta, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ha habido una queja de la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una convención que lleva ya muchos años, que fue impulsada por Naciones Unidas, por lo tanto, es un organismo dependiente de Naciones Unidas, y está formado por mujeres expertas en temas de igualdad que analizan sistemáticamente las políticas públicas de igualdad de los distintos países y miran a ver si se cumple lo acordado o no. Pues mira, hace unos meses que en el caso español, efectivamente, la CEDAW ha hecho una crítica al gobierno español y ha resaltado toda una serie de aspectos negativos donde se ha retrocedido y donde efectivamente no se cumple con los acuerdos internacionales que se habían pactado. Entre ellos, por ejemplo, señala que se han reducido enormemente los recursos destinados a combatir la violencia de género. En un año en que estamos teniendo una verdadera plaga de mujeres muertas, este verano, este agosto, ha sido como que cada día ponías la televisión, cada día no, pero cada 2 o 3 días ha habido un nuevo caso de una nueva mujer muerta. Bueno, pues resulta que nuestro gobierno lo que ha hecho es reducir los recursos destinados a combatir la violencia de género. Hay otro elemento que se le ha reprochado también al gobierno español por parte de la CEDAW, la desaparición de la asignatura de educación para la ciudadanía. Esta asignatura llevaba dentro de su programa el tema, llevaba muchos temas, por ejemplo, pues conocer lo que era la Unión Europea, la democracia, la Constitución, etc. Pero entre otras cosas, los temas de igualdad. Por lo tanto, era la manera de poder introducirlos. Esta asignatura se ha eliminado, como probablemente sabéis,
la LOMCE, la ley Wert, que también se la llama. Bueno, entonces esto ha sido sustituido por clases de ética, etcétera, pero que no se sabe en absoluto qué es lo que va, y seguramente que no habrá absolutamente nada referido a igualdad, ¿eh? De modo que también en ese aspecto retrocedemos. Hay otros aspectos muy negativos. Es terrible, a mi modo de ver, que a estas alturas estemos en la siguiente contradicción. Estamos en una sociedad que incita a la sexualidad temprana, a las relaciones sexuales tempranas, a la gente joven, porque tenemos en televisión, en Internet, en todas partes, toda una serie de estímulos a tener relaciones tempranas, y en cambio, en la gran mayoría de los centros educativos no hay una educación afectivo-sexual. Esto es una tremenda contradicción, porque, claro, es magnífico que la gente joven pueda tener una libertad sexual que no tuvimos las personas que ahora somos mayores, ¿verdad? Pero claro, para esto se necesita una preparación, como para todo. Entonces no, los lanzamos a que experimenten. Con luego toda una serie de problemas, porque se acaba de eliminar la ley del aborto, que como sabéis, pues hubo un intento en esta legislatura de cambiarla de raíz. Finalmente, gracias a la presión de las mujeres de España, no se tocó, excepto en un punto. Había un punto en el que decía que las mujeres de 16 y 17 años, en caso de que no pudieran comentarlo con su familia, podían ser objeto de aborto igualmente. Esta cláusula se ha quitado, con lo cual una mujer de 16 o 17 años, si no va acompañada de sus familiares, no puede abortar. Y sabemos que este caso es el más duro, porque aquellas chicas que han quedado embarazadas y que no pueden contárselo a sus padres, es generalmente porque o los padres están en la cárcel, o son familias muy desestructuradas, o son familias que las matarán a palos. Es decir, justamente las situaciones de mayor fragilidad, de mayor indefensión de estas mujeres jóvenes que encima pues, tienen el problema de que tienen un embarazo no deseado, ¿no? Por lo tanto, que son las que más necesitan el apoyo social. A estas se les niega, estas no podrán abortar. O sea, no solo no les damos una información afectivo-sexual suficiente, no solo, por otra parte, contradictoriamente las incitamos a que tengan relaciones sexuales, sino que luego, si tienen un problema, ustedes sabrán que se lo resuelvan. Por lo tanto, efectivamente, en muchos aspectos hemos retrocedido. Ahora, quisiera también referirme, digamos, a otros aspectos que no son estrictamente los aspectos institucionales, sino la evolución de las mujeres, ¿no? La evolución nuestra. Bueno, la evolución de las mujeres ha sido enorme. Yo creo que hemos cubierto una etapa muy importante, que es la que va desde la generación de mi madre, por así decir, ¿no? Las mujeres que nacieron pues, en el primer tercio del siglo XX, que se les negó todo, tuvieron un momento con la República, tuvieron un momento de posibilidades, se acabó enseguida, y luego fue el franquismo, pues nada, tú a tu casa, prácticamente una mujer casada no podía trabajar. Entonces, claro, estas mujeres tenían bajos niveles educativos, baja autoestima, posibilidades muy limitadas. Hemos pasado de esto a adquirir no solo autoestima, sino sobre todo las capacidades que nos permiten competir en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo. Cosa fundamental, porque si en mi generación las mujeres en general se presentaban en el mercado de trabajo pudiendo ser secretarias, maestras, enfermeras, secretarias, punto. Entonces, claro, siempre estás en inferioridad de condiciones. Hasta que las mujeres no hemos podido acceder a la universidad en un número importante, hasta que las mujeres no hemos podido... Y hemos pasado mucho miedo porque nos habían socializado para que creyéramos no podemos, yo no sé, yo no sabré. Seguimos socializando así a las mujeres. Yo me he ocupado sobre todo de educación. En educación las mujeres
han hecho un gran avance. Han aprendido todo lo que había que aprender y hoy son mejores que los hombres. El fracaso escolar de las mujeres en España es muy inferior al de los chicos, al de los hombres. De modo que acaban las carreras en menos tiempo, tienen mejores notas, hay más mujeres en la universidad. Hemos aprendido todo lo que había que aprender y luego se ejerce la profesión. Pero la inseguridad sigue, porque en la educación nos siguen enseñando a ser el segundo sexo, a estar siempre en un segundo plano. Hoy no voy a hablar de educación, pero si hay maestras aquí, mirad los patios. ¿Quién juega en los patios? ¿Cómo se han transformado? Ya no hay jardines escolares, hay pistas de deporte. Y las pistas de deporte sistemáticamente se está jugando al fútbol y están jugando los chicos. Y las chicas están por las esquinas mirando, ¿verdad? Y bueno, pues esto es una manera absolutamente normal de asumir que tu opinión no cuenta, tú no eres el personaje importante, tú a un rincón. Y si miramos los libros de texto, el último estudio que se ha hecho, que es de hace 2 años, lo comparé con el que se había hecho en los años 80 y estamos casi peor en cuanto a figuras de mujer, mención de las mujeres, etcétera. Estamos casi peor. Por lo tanto, seguimos en una cultura androcéntrica en la que las mujeres aprendemos a manejar esta cultura androcéntrica, pero no nos vemos reconocidas como tales. ¿Entendéis? Por lo tanto, en esto estamos retrocediendo. Entonces, hay otro aspecto que me preocupa enormemente, que es el siguiente. Como os he dicho, yo trabajo mucho en educación, estamos mucho en las escuelas, no conozco tanto en Euskadi, pero estamos trabajando en escuelas en Asturias, estamos trabajando en escuelas en Cataluña, y lo que vemos es lo siguiente: institutos. Las chicas vuelven a actitudes absolutamente de sumisión. Y nos dicen continuamente en las charlas, es que por amor se hace todo. Por el amor lo aceptas todo. Aceptan cosas que yo todavía no he entendido, como por ejemplo, muchas de ellas llevan ahora la mochila de su muchacho. Esto ya no lo he entendido. Me supera. Porque, digamos, si era el rol tradicional, el peso lo llevaban los chicos. Ahora resulta que como no es tradicional, somos iguales y también tenemos fuerza. Pero entonces, ¿por qué me cargas tu mochila? Ah, porque por amor se hace todo. Hay cosas tremendas que vemos en los institutos. El otro día me contaba una mujer que estaba todavía como chocada. Si he oído una conversación entre un chico y una chica de 13 años y el chico le decía, es que tenemos que hacerlo sin preservativo. Si no, es que no me quieres. Y la chica decía, bueno, como tú quieras. Y entonces, claro, esta mujer imaginó pues lo que podía pasar allí, con 13 años. Tenemos muchísimos casos de chicas con 13 años con enfermedades de transmisión sexual, porque los chicos exigen relaciones sexuales sin preservativo y ellas lo aceptan. En parte porque no han tenido una educación sexual adecuada y en parte porque siguen aceptando que por amor se hace todo. Y entonces las encontramos en estos papeles. Pero es que la cosa empieza antes, empieza en la primera infancia. Mirad, hay una cosa que me llama mucho la atención y es lo siguiente. En mi generación y seguramente en todas las anteriores y en algunas quizá posteriores, aceptar el papel de mujer era algo duro porque era aceptar que te cortaran las alas. Era, digamos, algo que se conseguía a través de imponer y de cortar posibilidades, ¿no? O sea, bueno, pues cada una tiene sus recuerdos, pero no, mi madre, no, hija, no puede ser tan corta, no, tienes que ponerte una faja. A los 14 años me puso una faja hasta aquí, ¿no? Yo era una niña delgadita y tal. No, pero hija, es que si no, cuando corres se te mueven las carnes, es una vulgaridad. Bueno, esto era, o sea, era la represión.
no, tú no puedes ir en bicicleta. Tus hermanos tienen una bicicleta, pero tú no, una niña no. Y así sucesivamente. La duda sobre si yo podría estudiar siendo una chica. Bueno, y tantas cosas que cada una de las que sois un poco mayores habrá vivido. Por lo tanto, en cierto modo, te incitaba a la rebelión. Yo recuerdo las discusiones con mi madre. Mamá, ¿por qué yo no voy a poder estudiar? Y ella me decía, no, hija, porque a los 15 años las niñas se vuelven tontas y solo piensan en casarse. Y entonces verás como tú misma no quieres esto. Entonces yo dije, ¿qué se ha creído? Pues yo a los 15 años pues estaba yo mirándome así para no volverme tonta. Porque claro, ella me lo había pronosticado. Entonces yo pues estaba vigilándome a ver en qué momento mi cerebro iba a hacer el cambio, ¿verdad? Bueno, esto, digamos, impulsaba a rebelarte. En las generaciones que hemos podido rebelarnos, porque antes de eso, pues no, porque era una torta y punto, ¿no? Hoy, aprender a ser mujer se hace por otro camino, que en cierto modo es más agradable, pero a mí me parece mucho más peligroso. Hoy no es por la represión, es por la seducción. Las chicas son seducidas para convertirse en modelos. Esto me interesa especialmente que lo tengáis en cuenta, porque es que es muy grave. Mirad, he estado trabajando sobre temas de estos. Entonces, resulta que lo que vemos es, hay toda una serie de instituciones en las cuales se lleva a las niñas de 5 años y se les hacen un masaje, pintan las uñitas, ponen rímel, un peinado de rizos fantástico, un vestido sexy y tacones. Y entonces a pasar por la pasarela caminando de modelo internacional. Y los padres absolutamente maravillados. ¡Qué bonita! La niña de 5 años, ¿qué es lo que entiende? Que para que la miren, para que la mimen, para que la cuiden, tiene que ser súper guapa. Y súper guapa quiere decir las uñitas, Mirad las niñas pequeñas, la gran mayoría van con las uñas pintadas. Veo niñas de 3, 4 años con teñido, cabellos teñidos rubios. ¿Qué disparate es ese? La sexualización de las niñas que estamos teniendo. Claro, ¿y esto va en qué sentido? En el sentido de que no le dicen a la niña, ahora te pones una faja y la faja te tenía así, ¿cuándo me la puedo quitar? No, al revés, la niña quiere más, porque aquello, en lugar de ser una tortura, es un placer. ¿Para qué va a estudiar si lo suyo es ser bien guapa y que la miren? ¿Entendéis? Y detrás de esto están las operaciones quirúrgicas de estéticas, que están por todas partes. Es decir, hay cantidad de cosas que nos han venido a través del consumismo y de la publicidad que están llevando a las mujeres a volver al papel tradicional, a la sumisión, a ser mujer objeto. Pero como no lo hacen por imposición, sino que lo hacen por seducción, pues las chicas están súper contentas. Y entonces, bueno, claro, no sé si habéis leído las 50 sombras de Grey. Yo me leí las 50 sombras de Grey, porque ya que estoy en ello, quiero saber de qué va, ¿verdad? Bueno, pues claro, me leí el primer tomo, ya no llegué a 3 porque ya no podía más con aquello. Bueno, no, porque es un novelón rosa, infumable, ¿no? Pero bueno, claro, el mensaje es terrible, o sea, bueno, pues un príncipe azul maravilloso, rico, fantástico, que te lleva en su avión a cenar a tal ciudad o a la otra, y luego, bueno, tiene el pequeño defecto que le gusta dejarte morada, o sea, venga, una paliza que la otra está luego una semana que no se puede sentar. Pero es que, mira, tuvo un problema cuando fue niño y es que tiene un problema el pobre y entonces le gusta esto. Y ella, pues, pobrecito. Este mensaje se lo estamos dejando traspasar a las niñas y tiene toda una serie de consecuencias. Y entendemos que luego acepten, mirad, este año, por ejemplo, con lo de
las muertes de las mujeres. He estado mirando en el caso de Cataluña, 6 mujeres muertas este año. Ninguna había denunciado. Todas habían sido objeto de malos tratos. Ninguna había denunciado. Probablemente tampoco se las incita. Es decir, como he dicho antes, se han recortado las políticas que van a eso. Pero resulta que ellas, bueno, sabemos que en muchos casos las mujeres luego retiran la denuncia porque, ay, pobre, es que tuvo un mal día, pero ya cambiará. ¿Cómo somos tan bobas? Es decir, fijaos aquí lo que se está haciendo. Lo más bonito que puede tener la humanidad, que es el amor, en todos sus sentidos, que es estar pendiente de la otra persona, ponerte al servicio de ella para que viva mejor, para que disfrute, es castigado. O sea, estamos premiando a los más duros, a los más brutos, la competición, y el que gana, ese es el héroe. Cuando muchas veces esto es machacar a los demás. Y en cambio resulta que lo que ofrecemos las mujeres es tierno, es cariñoso, pues resulta que eso es castigado. A mí me parece la paradoja más triste que en este momento tenemos de la humanidad, ¿verdad? El amor es lo que debiéramos preservar, la capacidad de darse, de entregarse al otro, de estar pendiente, no de darse para siempre y todas esas cosas, pero de no estar solo pendiente de ti misma, que es lo que se enseña a los hombres. Los hombres les enseñamos, tú a lo tuyo, la frase típica. Déjate, la empatía fuera. Hoy no os hablo de los hombres, no tenemos tiempo, hablamos de las mujeres, pero podría hablaros mucho de los hombres, porque me parece muy importante, han de cambiar los hombres. Entonces, realmente seguimos transmitiendo a las mujeres esto que es tan bonito y que las propias mujeres no queremos perder, pero que la sociedad trata muy mal. Y la prueba es que las mujeres cada vez tenemos menos hijos, puesto que si va a recaer sobre nuestras espaldas y es nuestro problema, pues mire, sí, pero el problema será pequeñito, y tenemos incluso pues, más problemas con las parejas y abandonamos más a las parejas. ¿Por qué? Pues porque para recibir malos tratos o palizas o incomprensión, que ya sé que no todos son malos tratos, ni mucho menos, por supuesto, pero bueno, digamos que es una manera de relación que no nos conviene. Bueno, se me acaba el tiempo. Entonces, yo quería deciros, ¿qué retos tenemos por delante desde mi punto de vista? Mira, tenemos varios. Primer reto, seguir luchando por la igualdad. ¿Qué quiere decir? Seguir luchando por tener los mismos derechos que los hombres, no solo sobre el papel, sino en la realidad. Por lo tanto, a trabajo igual, salario igual. No puede ser que siga ocurriendo lo que sigue ocurriendo, que es menos salario. A preparación igual, trabajo igual. No puede ser que teniendo las mujeres un nivel más alto educativo que los hombres hoy, tengamos unos trabajos y unos salarios mucho más bajos. Estos son los derechos. No puede ser que vivamos asustadas porque resulta que no solo en la familia, sino también fuera de la familia, pues se puede producir una violación o se puede producir problemas que hay en el trabajo, por ejemplo, pues de exigir determinadas cosas a las mujeres, etc. Todo esto no puede ser. Necesitamos vivir tranquilas, necesitamos tener los derechos y que sean respetados. Primera cosa, que es como terminar la primera fase. Pero luego necesitamos empujar fuertemente la segunda fase, que ha empezado ya, pero que va mucho más retrasada. ¿Cuál es esta segunda fase? Cambiar el mundo. Cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir cambiar el mundo? Dejar de que el mundo sea un mundo androcéntrico, no para que sea ginocéntrico, sino para que sea ambas cosas, para que sea compartido, para que los valores de las mujeres sean considerados tan importantes, por lo menos, como los valores de los hombres. Y eso pasa por cambiar a los hombres tienen que cambiar, y por cambiar el conjunto de la sociedad. Fijaos, esto ha empezado, y como os decía antes, el que haya tantas mujeres, por ejemplo, en este momento en los ayuntamientos,
a raíz de las últimas elecciones, que tienen cargos importantes en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, etcétera, me parece un signo. En el momento en que en España hemos llegado a la crisis que hemos llegado, a la crisis política, económica, social, de valores, ética, y que mucha gente ha dicho, basta, hay que cambiar las cosas, han surgido las mujeres, muchas mujeres para cambiarlas. Cuidado, no por el hecho de ser mujer tienes unos valores diferentes. No es un problema de ovarios, es un problema de mentalidad. Tenemos muchos ejemplos de mujeres muy dañinas, muy competitivas, muy extorsionadoras. Por lo tanto, yo no digo que por ser mujer eres una bendición del cielo, no. Pero por educación, las mujeres seguimos teniendo una actitud más generosa y más solidaria que no los hombres. Y esto es lo que hoy necesita la sociedad. Necesitamos, y por eso están surgiendo, pues bueno, a mí lo de las alcaldesas de Madrid y de Barcelona me parece un ejemplo extraordinario. Por lo que estamos viendo, están todavía empezando. Pero en Madrid, Manuela dijo, pues oye, las calles están sucias, pues ¿qué es esto? Vamos a limpiar las calles. Y hay gente que no come, pues vamos a que coman. Y en Barcelona, Ada ha dicho, hay miles de personas que están muriendo en las fronteras de Europa y vamos a acogerlas. Porque no puede ser que aquí tengamos espacios vacíos y esta gente duerma en la calle con sus hijos y con sus personas mayores y con el frío que viene encima y con todo esto, ¿verdad? Vamos a acogerlas. Es decir, prioridad a la vida, no prioridad a la economía. La prioridad a la economía nos ha llevado al desastre. Entonces, este ha sido un argumento absolutamente masculino. Pues hay que cambiarlo. Y hay que dar prioridad a la vida. Y esto, si no lo hacemos las mujeres, no lo hará nadie. Pero esto no es solo para nosotras. No queremos hacer una sociedad para mujeres, queremos una sociedad para todas y para todos, pero en que se respeten otras normas. Entonces, a mí me parece que este es el reto que tenemos por delante. Y hay un punto especialmente importante. Creo que debiéramos decir violencia cero. Pero violencia cero no quiere decir violencia de género cero, que por supuesto. Quiere decir, la violencia de género no se le ha dado bien el nombre. Es violencia de género masculino. ¿Significa que todos los hombres son violentos? No. Significa que es una violencia que está en el modelo masculino, por definición. El modelo masculino, tal como lo transmitimos hoy a los niños, ahora no voy a entrar en ello, no me da tiempo, pero lleva implícito el que tienen que ser competitivos, que tienen que ser agresivos, que tienen que imponerse. Esto tiene consecuencias terribles sobre los hombres. Mueren antes que las mujeres, en gran parte por esta razón. Pero bueno, lo aceptan, no se dan cuenta, en fin. Pero esta es la violencia de género masculino, que golpea a los hombres, incluso más que a las mujeres, y golpea a las mujeres. Entonces tenemos que hacer violencia cero, exigir violencia cero. Y violencia cero quiere decir que no tenemos por qué soportar que haya guerras. ¿Por qué razón? Resulta que porque hay unos señores que quieren mandar, a ver quién manda más, tienen que destruir un país como Siria. Y tienen que hacer que miles y miles de personas tengan que salir huyendo, muriendo por las carreteras, aparte de los muchísimos miles que han muerto ya en los bombardeos. Y tienen que destruir joyas de la humanidad como Palmira o como Alepo, que eran ciudades maravillosas y que, bueno, pues están siendo arrasadas simplemente porque no hay nada más importante que saber si yo puedo mandar sobre ti o tú puedes mandar sobre mí. Y eso se impone y todo se para y no hay derechos y no hay nada que valga más que este enfrentamiento. ¿Por qué razón tenemos que aceptar eso? O sea, por una parte estamos viendo la medicina haciendo maravillas de cambiar un corazón, para alargar la vida de una persona, con un esfuerzo, o para seguir avanzando, por salvar la vida de una persona, por hacerla vivir unos años más. Y luego dejamos que se mate sin ninguna razón ni ninguna lógica a miles de seres. Yo creo que para las mujeres esto es tan incomprensible, es tan inaceptable, que tenemos que decir que no. Simplemente lo hemos aceptado porque no podíamos hacer nada. Mientras hemos estado abajo no había otra manera.
pero hoy empezamos a tener poder y tenemos que ejercerlo y que exigir. Y entonces, bueno, ya sin ir a las guerras, pero hay muchísimos elementos en la vida cotidiana que son excesivamente agresivos y que tenemos que tratar de pararlos. Cada vez que salgo a la calle, en este momento yo vivo en el centro de Barcelona, tengo la impresión de ahogarme, porque cada vez hay una contaminación más alta. Ah, pero esto no se puede tocar, porque ¿cómo vamos a sacar los coches? Bueno, pensémoslo. ¿Y si las mujeres exigimos menos contaminación? ¿Y si nos negamos a coger los coches para demostrar que se puede vivir sin? Pensemos las soluciones. ¿Entendéis? Yo creo que este es el gran reto que tenemos por delante, para incluso dar un nuevo impulso al feminismo y que las mujeres jóvenes pues, no caigan en la tentación de pensar que el objetivo de su vida pues, es ser súper bonitas y súper deseables, sino que vean un camino de transformación del mundo. Tenemos una juventud a la que no le hemos dejado prácticamente nada. A veces se ha explicado, por ejemplo, el hecho de la afición actual a los tatuajes y este tipo de cosas, por una razón que me parece muy, muy plausible. No tienen dónde actuar. Los jóvenes no tienen espacios que transformar. Solo tienen su propio cuerpo. ¿Tiene sentido? Entonces, bueno, pues se pintan, se cortan el pelo así, se visten no sé cómo, porque solo pueden transformar eso. Porque no les dejamos trabajar, no hay trabajo para ellos, les damos poquísimo dinero, no tienen casa propia, no pueden construir una familia, no sé si en Euskadi será diferente. Yo creo que la crisis aquí ha sido un poco menor. En Cataluña, desde luego, ha sido una crisis brutal que ha generado todo el ruido que estáis oyendo estos días. Y tenemos más de una cuarta parte de niños y niñas en situación de pobreza, con los elementos de marginación que está comportando. Esto también es violencia. Entonces yo creo que es muy importante que las mujeres tomemos este tema en nuestras manos y que apoyemos a las mujeres que luchan por cambiar, que apoyemos a las mujeres valientes que están en las instituciones y a los hombres, por supuesto, y a los hombres porque es que lo que necesitamos es que los hombres se sumen a esta manera de ver las cosas. Lo que pasa es que les está costando, pero tenemos que demostrarles que ellos también van a ganar en el cambio. Y entonces, digamos que esta mentalidad... Hay ya muchos hombres en España que están trabajando por nuevas masculinidades, de modo que yo creo que no es una batalla perdida, ni mucho menos, solo que es un poco lenta. Y nosotras tenemos más prisa. Bueno, gracias. Voy a coger agua. Pues bueno, nos ha hecho un importante recorrido y nos ha dado claves para la reflexión. Y fíjate, me viene a mí, que he ido apuntando cosas, me suele gustar apuntar, que ha dicho una frase al principio que la he subrayado y que creo que encierra este mensaje, ¿no? Encuadra, y ha dicho algo así como el esfuerzo constante de las mujeres para modificar el ADN androcéntrico de la sociedad. Eso es lo que nos ha contado. Constancia, constancia, constancia en este avance que a veces es retroceso para seguir, se supone que luego avanzando. Y ahora lo que habíamos comentado, vamos a dar tiempo a intervenciones que queráis hacer, que ayudar a reflexiones en lo que Marina nos ha podido aportar. Vais levantando la mano y os voy dando paso. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, tengo la curiosidad de saber quién es la mujer dramaturga que ha mencionado antes, que era coetánea de Lope de Vega. Pues, ¿sabes lo terrible? Es que yo también he olvidado su nombre. Vaya. Bueno, la buscaré. Y luego, no, yo te diré dónde. Se hizo hace tiempo, porque esto recuerdo porque lo... ¿Cómo? Perdón.
Sí, señora, María de Fallas. Vale, muchas gracias. Y bueno, nada, quería comentar también una sugerencia. Yo echo de menos en esta escuela, a mí me gusta mucho, suelo asistir a cositas, cineforum, etcétera, etcétera. Echo de menos talleres de autoestima. A mí me parece que la autoestima es una herramienta muy útil para defenderse contra el maltrato. Entonces me gustaría saber por qué no hay más talleres de autoestima. Gracias. Esto no puedo contestar yo, Bueno, esto son las organizadoras. es un tema que en este año no se ha priorizado. Suriñe no lo va a poder explicar mejor, pero es evidente que es uno de los aspectos que hay que trabajar. Ella nos hablaba al principio, es decir, en esa sumisión tiene que ver con esta mujer que no tiene la autoestima y precisamente es algo que hay que aportar. Pero seguramente que Suriñe nos va a dar un detalle ahora mismo de este asunto. Bueno, Arratsaldeon. Muchas gracias por tu aportación. La verdad es que bueno, es un punto en el que siempre ponemos mucha incidencia, que las aportaciones tanto de personas individuales como de colectivos, bueno, pues intentamos en todo caso tenerlas en cuenta. Es cierto que nunca hemos titulado así un taller de autoestima, pero nuestro objetivo último con todas y cada una de las actividades que se engloban dentro de esta programación es precisamente lo que pues nosotras llamamos empoderamiento de las mujeres, que de alguna manera pues, refleja el ir tomando conciencia de cuáles son nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestras potencialidades y, en definitiva, ir fortaleciendo a cada una de nosotras como mujer en nuestra autoestima y en todas nuestras potencialidades, ¿no? Quizás sea cierto que la palabra empoderamiento, pues a veces induce, no sé, no es la palabra más cómoda, pero de alguna forma nosotras tratamos de que todas las que compartimos un poco este espacio pues vayamos sintiéndonos más empoderadas y con una mayor autoestima. No sé si te he respondido, pero... Vale, sí, comparto lo que dice. Realmente después de pasar una situación de violencia hay diferentes fases y desde luego la primera, la autoestima de las mujeres quiebra totalmente, pero te invitaría también especialmente igual a la presentación de una asociación que está creándose actualmente en Gasteiz, que se llama Bizirik, que es una asociación constituida, pues porque así lo han querido una serie de mujeres que en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia, han estado en ese punto de, totalmente quebradas y faltas de autoestima, etcétera. Pero ahora son pues mujeres que vivieron ese episodio de violencia y que ahora enfrentan su vida de otra manera. Y creo que puede ser un encuentro interesante para que podamos compartir también de qué manera ellas han fortalecido su autoestima y desde ahí pues recoger también aportaciones de este tipo. ¿Alguna aportación, alguna sugerencia más? Sí, por ahí. Arratsaldeon. Y yo quisiera saber, a ver, ¿qué pinta el organismo de ONU Mujeres dentro de la ONU? A ver si tiene fuerza, a ver si con todo lo de Pekín, si sigue adelante con esos retos que has dicho, o simplemente es un programa más de Naciones Unidas como tantos otros que lo único que hace es gastar recursos. Bueno, mira, yo estuve vinculada en aquel momento, entre el 93 y el 96, a la ONU Mujeres, no se llamaba entonces ONU Mujeres, pero vi el funcionamiento, ¿no?
Después ya no, después yo ya pues, salí del Instituto de la Mujer y evidentemente es muy difícil tener acceso a este tipo de organismos. Hay unas cuantas ONGs que están legitimadas, están reconocidas dentro de Naciones Unidas y entonces pueden asistir a los debates, pero digamos son pocas, son las grandes ONGs y yo no estoy vinculada, por lo tanto no te puedo decir en este momento. En aquel momento tengo que decir que a mí me llamó la atención el hecho de que, o sea, yo entonces pude observar 3 niveles. El nivel estatal español, del gobierno español, el nivel de la Unión Europea y el nivel de Naciones Unidas. Y la impresión que saqué es que cuanto más grande y más alto, más burocrático. Es decir, al nivel español, pues claro, todavía hay que dar, o sea, depende de unas elecciones y los programas son conocidos y la gente, pues podemos juzgar si se ha hecho, si no se ha hecho, si ha hecho mejor, peor, en fin. Por lo tanto, digamos, hay una cierta vinculación entre lo que se necesita o lo que las mujeres, en este caso, deseamos y lo que hacen los gobiernos. La Unión Europea ya queda más lejos porque quien decide es sobre todo la Comisión. Entonces, una cosa es lo que ocurre en el Parlamento, que de hecho pues, pasa en otra esfera, y en la Comisión, bueno, ya hay una gran burocracia y ya pues, los que, o sea, mandan mucho, pues la gente que, ¿no? Los comisarios que están en cada una. Y, por ejemplo, en el caso de la sección quinta, que es donde está todos los temas de igualdad vinculados a trabajo, porque por una serie de razones del Tratado de Roma pues quedó así. Bueno, pues si tienes un comisario que le importa un bledo, que era el caso en aquel momento, se nota. Luego por debajo hay personas que sí trabajan y que lo hacen y tal, pero el impulso político siempre se tiene que dar desde arriba, porque si no, por mucho que trabajes abajo, bueno, pues tu acción no llega tan lejos. Y así llegamos a Naciones Unidas, pues mucho más, mucho más. Naciones Unidas para mí fue una experiencia dura. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el que manda, manda, y el que no es potente, pues se calla. Y esto ocurre en términos de países. Pues sabéis, por ejemplo, ¿no? Cosas como las resoluciones, pues cuántas veces las resoluciones pues, sobre temas como Palestina, por ejemplo, ¿no? Y resulta que pues, se bloquean porque hay un país o unos cuantos países, muy pocos, que dicen no contra la opinión de todo el mundo. Entonces es muy burocratizado. ¿Por qué? Porque realmente, claro, la democracia no llega hasta ahí, no elegimos a nuestros representantes en Naciones Unidas, no nos dan cuenta. Entonces, en este sentido, no es muy esperanzador. Yo creo que en la etapa que os he dicho desde los 70 a final hasta el 2000, hubo efectivamente un empuje, porque hubo un empuje mundial de las mujeres. Entonces, Naciones Unidas se hizo cargo. Tuvo que hacer cosas. Ahora, si no, la tendencia es que, bueno, pues ya sabéis, lo mismo que ocurre en todas partes con la democracia. Bueno, vosotros me elegís y os represento, pero luego la decisión es mía. Porque, claro, no me vengáis a pedir cosas porque vosotras me pedís cosas, pero es que yo me debo no solo a vosotras y a todo el mundo. Entonces no puedo estar atenta a vuestras necesidades porque a lo mejor otras personas necesitan otras cosas. Por lo tanto, la decisión es mía y no quiero interferencias. Entonces tenemos un déficit democrático, tenemos que avanzar en una democracia mucho más vinculada entre la base y la cúpula, porque sabemos, si no, pues lo que estamos viendo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Un gobierno que no escucha y que no atiende y que hace lo contrario de lo que muchas personas quisieran o de que gran parte de la sociedad necesita. Pues Naciones Unidas lo mismo. Entonces, desde que yo ya no estoy, bueno, quiero decir que ya no he estado más por allí, ha habido cambios, se ha creado ONU Mujeres, se puso al frente a Bachelet. He oído opiniones diversas.
no todas, digamos, entusiastas de cómo está yendo ONU Mujeres. Y por las cosas que he visto de esta última reunión, que eran los 20 años de la celebración de Pekín, pues sigue sin funcionar del todo. La prueba, no se han impuesto para hacer otra conferencia, que después de 20 años parece que lo lógico sería, bueno, veamos qué ha pasado, veamos dónde estamos. Pues no está muy claro, ¿verdad? Hola, Arratsaldeon, bona tarda. Marina, un placer escucharte. Soy fan de la gente catalana y además te apellidas Subirats, como Gracias. Joan Subirats, alguien a quien aprecio un montón. No sé No si es mi eres hermano, familia. no es mi hermano, es amigo de toda la vida, pero nunca hemos encontrado el ancestro común. Vale, me dicen que es la última palabra, así que voy a intentar sintetizar lo que iba a decir. Antes han comentado el tema de la autoestima. Yo llevo varios años participando en la escuela Sí. y realmente el tema de la autoestima es algo que es algo del mainstreaming ese que comentabas, algo transversal a todas las actividades de la escuela, porque es tomar conciencia de quiénes somos y que podemos hacer muchas cosas por cambiar. Eso por un lado. Por otro lado, creo que a nivel individual tenemos que tomar conciencia y a nivel comunitario, relacional y utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas. Yo formo parte de un colectivo que se llama 12miradas.net, hago un poco de publicidad. Es un blog y semanalmente escribe una persona. Una semana escribe una de nosotras y otra semana, como esta, ha escrito María Silvestre una reflexión. Puede parecer una tontería, es un blog más, ¿no? Pero esto ha hecho que muchas personas que no se denominaban feministas o que esto de la igualdad les quedaba muy lejos, vean que hay mujeres normales, que no son gurús o que salen en la tele, que pueden reflexionar y pueden plantear cuestiones del día a día que, ostras, a mí esto también me pasa. Y ya por bajar a algo mucho más concreto aún y también relacionado con la autoestima, creo que tenemos que fijarnos en las letras de las canciones, por ejemplo, ¿no? Y desde 12 miradas tenemos una etiqueta, una palabra clave que se llama Caspo Songs, para identificar canciones que, no sé, yo voy en el autobús o voy en el coche, escucho una canción y digo, Dios mío, qué barbaridades se están diciendo. Pero normalmente, no sé, Marina, no sé si en vuestros estudios habéis analizado las letras de las canciones y cómo eso también impacta, ¿no? en eso de yo por amor lo hago todo, ¿no? Creo que es un temazo y que a gente muy reconocida y que tiene mucha fama y mucho poder deberíamos también exigirles, no sé, pues que tomen conciencia de lo que están haciendo, igual de manera inconsciente, con letras abominables de muchas canciones fantásticamente que han vendido muchos discos, pero en fin, tienen letras bastante, no sé cómo denominarlas. Muchas gracias, Marina. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. No hemos analizado las letras, pero estamos pensando en ello porque cada vez aparecen más. A ver, hay que tener en cuenta que paralelamente, y enseguida termino, ha habido una contraofensiva masculina. Las resistencias masculinas se han multiplicado. Yo he hablado pues, de las resistencias, digamos, institucionales de las iglesias, etcétera, pero también a un nivel mucho más individual se han multiplicado las resistencias masculinas y entonces encontramos pues, gente que habla de feminazis, o digamos cosas de este tipo, de cuando las mujeres protestan por algo, por una canción, por tal, enseguida la crítica, decir, pero ¿qué quieren? Es decir, entonces aquí es donde yo digo, bueno, pues tenemos que seguir en la brecha, porque es que si decimos, bueno, a lo mejor tienen razón, retrocedemos, es decir, en la vida social, y esto lo digo como socióloga, nada está quieto, hay continuamente fuerzas que van empujando en varios sentidos. Entonces, si no avanzas en un sentido, vas a retroceder, porque es que los que están enfrente pueden más que tú. Entonces, podemos llegar a situaciones en las que se vuelvan a imponer este tipo de cosas. Y, de hecho, pues, en muchos aspectos se siguen imponiendo. Si miramos las películas que hay, los valores que reflejan, etc. Es decir, que las canciones son un aspecto más, pero que está siendo cada vez más grave.
¿no? Y entonces yo creo que en este caso tenemos que denunciar estas cosas. Yo no sé si lo tenéis en Emakunde. Yo cuando estuve en el Instituto de la Mujer creé el Observatorio de la Igualdad, que era, el Observatorio de la Publicidad, que era para seguir los medios de comunicación. Entonces, pero esto era dar la voz a la población. ¿Por qué? Si era el instituto como tal el que protestaba y decía hay que quitar este anuncio o este programa, inmediatamente me decían, pues eres como Franco, tú estás haciendo aquí de censora. Y entonces, claro, pues ya está, ya te han desautorizado, ya no. Bueno, pues no voy a ser yo, va a ser la población. Entonces pusimos un teléfono. Lo único que hay que hacer es publicitarlo continuamente. Un teléfono, o puede ser pues ahora a través de una web o de otras formas, en que se pudiera decir, he visto tal programa en tal sitio o tal anuncio en tal sitio y considero que es sexista. Y entonces creamos un grupo en que había hombres y mujeres y les mandábamos el anuncio para que lo vieran y nos dijeran si consideraban sí o no que era sexista. Y si lo era, a retirarlo. Esto yo creo que es una buena medida. Después, pues, no sé si sigue, no se publicitó y se murió, porque claro, pues tú ves un anuncio, pero si no te acuerdas que hay un teléfono y tal, pues ya no haces nada, ¿verdad? Entonces, eso a mí me parece un buen instrumento, porque tomas tu conciencia y a la vez dices, puedo hacer algo. ¿Quieres hacerlo retirar? O por lo menos denunciarlo, porque a lo mejor no todos son sexistas o se pueden tener otros argumentos, ¿entendéis? Yo creo que esto es muy importante, digamos, que no dejemos de ejercer nuestra fuerza para denunciar aquellas cosas que son perjudiciales, que son negativas y que nos están volviendo hacia atrás. Pensad, por ejemplo, en esto de que nada está escrito. Hay en este momento estudios sobre la vida de las mujeres en Barcelona, posiblemente en otros sitios, yo he visto lo de Barcelona, en el siglo XII y en el siglo XIV. Y en el siglo XII las mujeres eran mucho más libres que en el siglo XIV. O sea, hay retrocesos a veces, puede haber graves retrocesos, de modo que tenemos que seguir. Vamos a dar paso a la última, porque ya son las 8:15. Bueno, yo dos cositas. Bueno. Volviendo a lo que hablabas, Marina, de la ONU, bueno, no vamos a discutir ese gran mamotreto que está allí en la ONU y cómo funciona y que seguramente bueno, tiene intereses que negociar entre unos países y otros. Y bueno, yo creo que, bueno, dos cositas. Por un lado, yo creo que a las instituciones nos viene muy bien cuando ONU marca unas prioridades o hace algún tipo de directiva, algo que podemos usar también como argumento y bueno, nos da, digamos, un marco y un peso para hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, yo aparte de eso quería comentar un poquito dos experiencias que yo he conocido directamente. Bueno, una en un estado de México, donde realmente había muchas poblaciones de mujeres donde no había otro acceso que un río para llegar allí y bueno, pues gracias a la intervención de la ONU y de la Oficina de la Mujer de allí y tal, bueno, pues hace que se pueda llegar, que se les pueda hablar de la violencia, de la salud, de no sé cuántos, bueno. Entonces, bueno, es un poco como decir, ¿me sirve la Iglesia Católica de Roma? Pues no, pues yo no voy a discutir si me sirve pues, la comunidad de no sé qué iglesia o de Cáritas por ahí que ahora está solucionando muchos problemas, ¿no? Entonces, que yo creo que eso también está a recoger. Otra experiencia que hemos visto ahora, porque hemos participado en Emakunde, que nos han invitado a ir a contar nuestra experiencia, bueno, en un sitio donde hay, un poco en el símil que has hecho del corazón y de los miembros, bueno, pues hay un pequeño corazón ahí que intenta andar, algunos miembros sueltos por ahí, pero que faltan las conexiones, porque falta estructurarlo, bueno, pues ponerlo en las leyes y tal. Y nos han pedido por eso, y ha sido también a través de la ONU, que están intentando, bueno, pues que eso se convierta en una norma, que tenga sostenibilidad, que sea, bueno, entonces las unidades o oficinas de la ONU que hay en muchos sitios por el mundo, pues yo creo que sí que están haciendo bueno, una labor importante y que a veces seguramente depende de las personas que allí están, del impulso que tienen, de los recursos, pero bueno, que yo creo que esto también habría que reconocerles, ¿no? Y ya va a terminar, y que no era mi intención cuando he pedido la palabra, que sepáis que bueno, tenemos una comisión de esas en Emakunde que se llama Begira, que hacemos seguimiento a la comunicación y a la publicidad,
Y existe una app que os podéis poner en los móviles que se llama Begira y es una manera muy sencilla de poder denunciar ante esta comisión cualquier cosa, publicidad o una comunicación mal hecha en un medio de comunicación y que a nosotras también nos vendrá muy bien que haya denuncia y participación de la ciudadanía en este sentido. Eskerrik asko. Vale, pues gracias por las aportaciones de todas y vamos a darle paso ahora a Miriam Artola de Andaluce para que nos cuente los contenidos de la escuela para este año. Eskerrik asko, Blanca. Bueno, arratsaldeon guztioi, aquí estoy otra vez. Beste urtebetez hemen nago, aurreko urtean hemen egon nintzen, hor azpian nengoen, ez dakik gogoratzen zinaten, zuetako askok tailerrak aurkezteko orduan, nik marrazki handi bat egin nuen, mural bat jaso nuen, eta mural horretatik egin dugu aurtengo programazioaren portada eta barruko edukinak. Eta hori da, arrazoia, ni orain hemen egotea zuei ze programazio daukagun esplikatzen. Ez daka denbora askorik, saiatuko naiz ahalik eta hobekien egiten, eta bertan dauden ekimen eta pertsonak eta erakundeak zuei helarazten, eta, baina eskolaren esentzia zuei helaraztea da nire asmorik handiena. Decía que, en primer lugar, agradeceros que por segundo año consecutivo pues me hayáis invitado a la inauguración de la escuela. El año pasado me pusisteis ahí abajo recogiendo lo que era la programación de la escuela, que cada una de las facilitadoras y animadoras de los talleres iba contando, yo lo iba recogiendo en un mural gigante que ahora está en manos del ayuntamiento, y de ahí nos hicieron la petición que elaboráramos la programación para este año, y me pidieron que este año tener el honor y el privilegio de exponeros de una manera breve, me han pedido que sean 15 minutos, que va a ser complicado, porque imaginaros la cantidad de talleres, cineforums, actividades que hay, resumirlas bien y con contenido, pero voy a hacer lo que pueda y espero que bien. Yo siempre me siento más cómoda ahí abajo con los rotuladores y moviéndome, ¿verdad? Hoy me toca estar detrás del micrófono, pero creo que es importante también darle continuidad a lo que esta escuela pretende, un poco en esa línea de seguir avanzando de a poquitos, de seguir impulsando el corazón y ese sistema circulatorio que me ha hecho como mucho eco en pro de la igualdad y el empoderamiento. Bueno, os he dicho que tenía 15 minutos y ya me he gastado 2 solo con la introducción, así que voy a seguir. Es matemáticamente imposible, por el tiempo que tengo, daros cuenta de los talleres, las actividades, las personas y organizaciones que hay, como bien os he dicho. Así que lo primero que os voy a hacer es una petición. Yo subo aquí y os pido cosas, ¿verdad? Y es que agarréis el programa, que además nos ha quedado bastante chulo, pero sobre todo porque ahí lo tenéis todo. Lo machaquéis, lo agarréis, anotéis, miréis fechas, horarios y los contenidos, porque yo creo que están muy bien explicados y además los vais a tener justo a la salida de la jornada, de la inauguración. Así que primera petición, que lo agarréis. Y que lo viváis un poco también como si, los presupuestos no dan, ¿verdad? Pero como si fueran uno de estos pop-ups, de esos que abres y aparecen cosas, y que os imaginéis que ahí hay un montón de personas, que hay un montón de organizaciones, que hay un montón de mujeres, que hay un montón de propuestas que hacen que avancemos en esto de la igualdad y el empoderamiento. Así que lo primero, que agarréis los programas. Me acabo de gastar otro minuto, lo mío, vamos, es un... Soy muy rentable yo, no. Así que mejor me voy a callar de momento y lo primero que voy a hacer es dejar que Muxote Potolobat, que es quien ha diseñado con su equipo de mujeres el programa de este año, os cuente, os haga un repaso rápido, haga un resumen rápido de lo que va a ser este año la Escuela de la Igualdad y el Empoderamiento, que ahora mismo es cuando me han explicado cómo se hacía.
Bueno, esto pretende, quería ser también un resumen ¿no? como el paraguas global de lo que va a ser este año la escuela y lo que la escuela os quiere ofrecer, ¿no? Y al final ponía guzti hori eta are gehiago, ¿no? Todo eso y mucho más. Bueno, pues voy a haceros un repaso rápido de las actividades programadas, destacando algunas de ellas. Y no quiero olvidar ninguna, pero igual se me escapa alguna, así que luego igual os pido ayuda por si hay alguna laguna en mi cabeza, ¿no? Yo insisto mucho, sobre todo lo que quiero es poner en el frente a las formadoras, a las animadoras, a las facilitadoras de estos talleres, porque ellas son el alma, el corazón, las manos, hoy se ha hablado mucho también de la mirada y la esencia de esta escuela y de su propuesta. Con ellas al frente y con ellos al frente, vamos a darle. Ya me habré gastado unos cuantos minutos, pero algo ya hemos hecho. Empiezo con algunas actividades que desde la escuela se quiere destacar para este año. Por un lado, ya está abierto casi todo, ¿verdad? Ya está abierto el plazo para participar en la marcha montañera, Emakumeak Marchan, que se celebra el 18 de octubre. Tenéis hasta el 11 de octubre para inscribiros, queda poco, y se hace a través, en el programa, en cada actividad vais a ver a través de qué correo electrónico os podéis inscribir. Muchos de ellos son a través del correo de la propia escuela, de berdinescolavg.vitoriagasteiz.com, pero hay otras que hay que hacer una inscripción propia. ¿Vale? Esta mendimarcha se organizará dos grupos diferenciados para los más animados y los que son un poquito más, que quieren ir un poquito más lento. La primera al Zaldiarán para las más animadas y la segunda un recorrido de menor dificultad por Armentia y el castillo de Esquivel. El número máximo de inscripciones es de 100 personas, con lo que esto se va a llenar rapidísimo, así que ya os estáis apuntando en el momento en que agarréis el programa, primera petición, segunda petición, apuntaros cuanto antes. La salida para esta iniciativa, que es ya, es en breve, es a las 9. Lo decimos porque en el programa pone que empieza a las 9:30, así que no llegue ningún rezagado porque ya os ha ido el grupo. Y sale desde la Basílica Armentia y se prevé más o menos que la llegada de vuelta se hace a las 2. El horario es el mismo para un grupo y otro, todos nos juntamos a las 9 en la Basílica Armentia. Apuntado. Esta marcha la van a guiar la Asociación de Montaña Neskalatzaileak y colabora la Asociación Perkuneska, que son las que van a recibir cuando la gente esté viniendo de las dos mendimarchas. Una actividad, ¿no?, que es como refrescante y nueva. Claro, tengo que ir hablando y tengo que darle al clic y ya se me va a mí la pinza. Voy. A ver. Ahí. Que le doy a la última. Le estoy dando a la última. Ah, vale. Estoy en la última. Segundo. Sí. La presión del tiempo es un tema. Vale. ¿Pero no le he dado? ¡Madre! A ver, ahí. Esto se llama presentación colectiva de la programación de la escuela. Ahora le he dado, ¿no? Esto es para que no os durmáis, porque yo sé que esta última parte es un poquito más, ¿vale? La mendimarcha. La editatón, actividades que tienen que ver con Wikipedia. Ese mundo, Mencho aplaude porque es una de las que va a facilitar el taller. La Editatón, una iniciativa súper interesante, es un evento colectivo de subida de contenidos a Wikipedia, pero en este caso el objetivo de la Editatón es fomentar que haya más visibilización de las mujeres de Vitoria-Gasteiz en Wikipedia. Se va a celebrar el 7 de noviembre. Va a tener un horario de todo el día, de mañana vamos a estar de 10 a 2, a la tarde de 3 a 6, pero también va a poder haber participación online. Es todo súper moderno y tecnológico. Tenéis la inscripción abierta hasta el 31 de octubre, otro que hay que apuntarse ya. Y podéis apuntaros también donde se apuntan en el programa. Aquí contamos con la colaboración del Departamento de Participación y Transparencia, la Asociación Wikimedia España, Saregune, Red Académica IBI Basque, I2 Basque, no sé leerlo bien, y Asociación Internet y Euskadi. El ayuntamiento, la idea es que el ayuntamiento aporte contenidos, tanto en castellano como en euskera, para poder subir esos contenidos a Wikipedia.
Pero, muy interesante, si las personas participantes así lo queréis, podéis subir contenidos de organizaciones o colectivos que trabajan, colectivos feministas o colectivos que trabajan en pro de la igualdad, y en ese caso es importante que ya llevéis los contenidos preparados para el propio taller de la Editatón. Esta Editatón va a ir acompañada de un taller previo, también con inscripción, y una conferencia que se celebrará el mismo día 6 de noviembre, ¿no? Entonces es un pack de temas de Wikipedia súper interesante, aplaudido por muchos y muchas de vosotros. Venga, un poco también va esto de darle al cuerpo y de mover el cuerpo. Antes hablabas de dejar los coches, pues aquí lo vamos a dejar los coches y nos vamos a ir a montar en bicicleta. Empoderamiento en bicicleta. Este taller se realizará en mayo, hay un poquito más de tiempo, sobre todo para entrenar, y es en colaboración y junto a la 15ª Semana de la Bicicleta y de la Asociación Gasteizko Bizikleteroak. Pretende facilitar que más mujeres se sientan cómodas, seguras y autónomas en el uso de la bicicleta, recorriendo la ciudad y, por qué no, el mundo, ¿verdad? Visibilizar y superar miedos. Esto también, todas las actividades que estoy diciendo contribuyen también a esto del aumento de la autoestima, ¿no? Superar los miedos, las torpezas y algunas incapacidades técnicas que muchas tenemos. Yo las tengo al andar en bici porque a mí se me ha olvidado andar en bicicleta. Reclamar con nuestros cuerpos y con nuestras bicicletas el espacio público y la calzada, sintiéndonos seguras al poder hacerlo. Es la primera vez que se realiza esta actividad, hay mucha expectativa y mucho interés y muchas ganas en hacer esta actividad y se dirige a mujeres mayores de 60 años, importante, por entender que este colectivo son a las que más se les dificulta este tipo de actividades. Este año la escuela, todos los años, pero se le quiere dar una especial importancia también a las mujeres de más edad. También para mayores de 60 años, en esta línea, el taller Las nuevas mujeres mayores construyendo otras formas de vivir, que es un taller que apuesta, está planteado en clave de proceso durante todo el curso y se convierte en un proceso de trabajo con el que poder atender al autocuidado, la autoestima e intentará construir un espacio de descubrimiento personal y colectivo, tejiendo redes de solidaridad entre las mujeres que vayan a participar. Voy. Vais a encontrar en el programa un montón de talleres repetidos de otros años y se repiten porque hay una gran aceptación de los mismos y porque de alguna manera los contenidos de los mismos son intrínsecos a lo que la escuela y las organizaciones que están alrededor pretenden impulsar. Entre ellos está el del feminismo, una historia inspiradora para una transformación vital, que habla un poco de conocer nuestra historia, ¿verdad? Y que hace un recorrido por las luchas de las mujeres a favor de nuestra emancipación. Conocer la historia yo creo que nos apunta bien, ¿no? El taller Feminismo y Construcción de la Paz también se repite, porque el año pasado tuvo mucho éxito, o el taller, ya desde el título es muy sugerente, No quiero ser como mi madre, o sí, ahí lo deja, ¿no? Bien. Tendremos también talleres para fortalecernos a nivel individual y colectivo, como el de técnicas para hablar en público, que a mí me vendría muy bien para bajar esta rapidez que me entra, que nuevamente, eso sí, ya no me puedo apuntar porque me he ido tarde, está completo, para que veáis la importancia de apuntaros con tiempo, o el de Activa tu voz, y hay otro del poder curativo de la crisis. Imaginaros. Hay varias actividades que son imprescindibles y neurálgicas también para la escuela para trabajar la prevención contra la violencia a la mujer, que aquí se ha comentado y que es uno de los temas centrales del trabajo por el empoderamiento y la igualdad, trabajando mucho también desde lo creativo, ¿no? El taller de creación audiovisual que organiza Beldur Barik, el taller sobre la violencia contra las mujeres desde el enfoque de derechos humanos y, por supuesto, los talleres de autodefensa que tienen muchísimo éxito entre las mujeres jóvenes. Esos también estarán este año abiertos. Y también, en esa clave creativa, para reivindicar otro tipo de cultura y fomentar otros valores distintos, Mujeres con tambores, con el colectivo Perkuneskak, El camino del arte y la creatividad como estrategia de empoderamiento, o, es que hay algunos títulos que son fantásticos, Mis yos, mis peros, mis mundo, no, mis yos, mis peros, mis ataques, mis facturas. Y luego hay uno también muy interesante, Discursos feministas en rap. O sea que está creativo el tema. Este era para este bloque que he hecho, que ya se me ha pasado. Y luego hay una
hay un bloque fuerte, que la escuela siempre ha tenido un bloque fuerte, talleres dirigidos a colectivos específicos. Estos talleres en los que la escuela intenta salir de su espacio habitual, salir de los centros municipales y se acerca a los locales, a las asociaciones, para trabajar conjuntamente con ellas y con las mujeres y hombres que en ellas colaboran. Ese espacio también de cercanía es importante para la escuela. Por primera vez vamos a hacer 2 talleres con las mujeres de Gaolacho Drom. Repetimos talleres, el que se hicieron el año pasado con Arabako Gorrak, la Asociación de Personas Sordas de Álava. Repetimos también los talleres que se hicieron con Abdema y Talur, con mujeres que tenían discapacidad intelectual, que tienen discapacidad intelectual. Es que hay un montón que luego se me han ido actualizando. Se va a hacer un taller con la Escuela de Trabajo Social y Magisterio de la Universidad del País Vasco, donde trataremos aspectos centrales de la interculturalidad y el género. Nos adentraremos en la construcción de la masculinidad, muy importante, el trabajo con hombres, en el taller Gazteak Berdintasunean 2.0, versión 2.0 de ese taller que organiza, que va de la mano de la iniciativa Gizondus de Emakunde, una iniciativa que tiene mucha fuerza y mucha propuesta en positivo. Y analizaremos los aspectos identitarios del sexismo de los hombres, en clave de identificar el camino hacia la igualdad, reflexionando desde la experiencia con la Escuela Universitaria de Ingeniería de la UPV y el Departamento de Educación Física y Deportiva también de la UPV. Clic, es que tengo puesto clic cada vez que tengo que hacer clic y ya me lío. Vale, y vamos a abrir una ventana, vamos a seguir abriendo ventanas al mundo mundial, porque también es importante saber lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras y con las mujeres de otros lugares. Conjuntamente con las ONGs de desarrollo de Vitoria-Gasteiz y el Servicio de Cooperación se van a realizar 2 talleres sobre experiencias lésbico-feministas en México. Vamos a reflexionar con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Vamos a hablar del Salvador, de la mano de Euskal Fondoa y el Servicio de Cooperación, y hay uno que lo hemos dejado un poco para el final, porque también tiene otro título de esos muy interesantes, que es invitaros a ver un espectáculo que se llama Macho Marís, un teatro fórum dirigido especialmente a los hombres, donde les retamos a cuestionarse sus privilegios y la necesidad de implicarse a favor de la igualdad de mujeres y de hombres. Y ahora es cuando entro en pánico y digo, ¿se me ha olvidado alguna? El de la voz. ¿Cuál es, Menchu? Este es el momento en el que uno agarra el programa. Ya lo he dicho, no me has escuchado, tienes que poner el del oído, en el del oído. Bueno, digo que se me ha podido olvidar alguna, perdón, he intentado abarcar todas y insisto, todas están recogidas aquí. Esto era para ponerme más nerviosa, Menchu, ya te conozco. Vale, importante, recordaros que el plazo de inscripción está abierto y se cierra siempre una semana antes del inicio de cada actividad, excepto en el caso de los clubes de lectura que permanecen abiertos hasta que se acaban plazas que se suelen acabar. Así que aquí el criterio es cuanto antes, agendas vacías que están ahora un poquito más vacías y se apunta uno. Y como os he comentado, ya hay algunas actividades que están completas, así que bueno, ahí es bueno que os mováis. Así que, nada, mujeres en marcha, hombres en marcha, que la escuela este año ofrece mucho bonito, creativo, inspirador, enredante, literario, cinéfilo, lleno de fuerza, de mujeres, de hombres, y que hay mucho camino por hacer, hay mucho reto por hacer, y yo creo que la escuela en ese sentido pues es un lugar donde encontrarnos y donde seguir apostando por la igualdad y por el empoderamiento. Así que voy a terminar con un ongietorri, es raro terminar con un ongietorri, vamos a terminar con un ongietorri, porque esto es el comienzo del nuevo curso de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz, así que tomad esos programas, vamos a entusiasmarnos todas juntas, trabajar juntas y seguro que nos apuntamos, bueno, desde luego ya os estoy viendo a todas llamando, bueno, ahora yo creo que no se puede, pero los correos sí, mañana llegan, o sea que nada, así que nada, es que ricasco y no sé si hasta el año que viene. Bienvenidas en vasco. Tan sugerentes con lo que... Barkatu, vamos a ver.
Está. He cumplido hora, los 15 minutos, es que era mi reto este. Estupendo, yo creo que lo has hecho estupendo, porque el optimismo que has transmitido y lo sugerente que ha sido, no solo con los títulos, sino explicándolo. Vamos a acabar agradeciendo a Miriam, a Marina, a todas las personas que estáis aquí presentes, a todas las que habéis participado en el diseño de este magnífico programa, y quiero también hacer un agradecimiento especial a las técnicas del Servicio de Igualdad, a Suriñe, a Reina, a Ana, a Esther y también a Elomayo, desde la Secretaría Técnica, que con su entusiasmo, también con el dinamismo que nos traslada a todos ellos, hacen posible que otro año más estemos todos aquí y que sigamos avanzando pues, en este camino importante y con esa clave que nos ha dado Marina de constancia para transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria. Así que Gabón y apuntarse rápidamente. Apuntarse rápido.